Ya recibimos en estudio al diputado Frente Amplista Sebastián Valdomir. Sebastián, buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo para la audiencia y como siempre un gusto acompañar el programa. ¿Cuántos ositos panda bebé murieron este año? Así arranca, ¿viste? Es lo que tiene ya estar a fin de año. Estamos en esa semana entre Navidad y Año Nuevo, entonces muchas malas noticias este año, ¿no? Y creo que haciendo balance, varios temas quedan muy abiertos en la agenda política. Ahora estamos hablando con respecto al tema seguridad, con la cuestión de la propuesta de los allanamientos nocturnos, pero también quedan varios frentes abiertos que esperemos que se resuelvan en la campaña electoral, ¿no? Sí, Sebastián, en ese sentido, y bueno, saliendo de toda broma, ¿no? Ya estamos en receso parlamentario, ya podemos hacer un balance de este 2023, entonces decías, bueno, quedan varios frentes abiertos, preguntarte qué temas sí fueron centrales, qué temas sí se trataron específicamente, en este caso también a nivel parlamentario, y cuáles son esos frentes que quedan abiertos. Creo que el año parlamentario tuvo una centralidad en el principio, sobre todo en el primer semestre, relacionado a la propuesta de la reforma previsional, claro, ¿no? El Senado había debatido relativamente en poco tiempo, en el 2022, recordemos que fue en diciembre, noviembre-diciembre, la propuesta del gobierno. En diputados se tomó más tiempo, recuerdo que arrancamos allá por un 7 de febrero, que recibimos al Ministerio de Economía y estuvimos casi hasta el 1 de mayo. La semana anterior al 1 de mayo todavía estábamos en esa vuelta de analizar qué quedaba y qué salía de la propuesta del gobierno. Eso dejó varias agendas, sobre todo relacionadas al tema de las jubilaciones, sí, y cómo evolucionaban las jubilaciones más bajas, ¿no? Recordemos que en este país, en el gobierno de la coalición, por 3 años consecutivos, los jubilados y pensionistas tuvieron reajustes por debajo de lo que evolucionaban los precios y la inflación. Y eso además generó un impacto en aquellas jubilaciones más pequeñas, en las jubilaciones más bajas, alrededor de 150.000 jubilados y pensionistas que tuvieron no el criterio con que se había manejado el Frente Amplio de fortalecer sobre todo aquellas jubilaciones y pensiones más bajas. Entonces ahí hay una agenda con la situación, sobre todo relacionada al peso que tiene en nuestra economía y en nuestra sociedad los adultos mayores de 65 años que tuvieron una pérdida de ingreso real en sus hogares que no se la puede maquillar de ninguna forma. Ese primer semestre además nos dejó abierto el escenario de qué iba a ser el frente con relación a esa reforma previsional, ese sistema previsional común que instaló la reforma, y bueno, y ahí empezamos todo el debate en la interna del Frente Amplio, pero también en el PIT-CNT, acerca de cómo enfrentar ese ajuste, esa nueva modalidad para acceder a una jubilación a partir de los 65 años. Eso también se enganchó con el debate de la rendición de cuentas a partir de julio, y ahora también permanente, pero sobre todo a partir de mayo, en nuestro caso, empezamos a hacer un seguimiento específico a la evolución de la seguridad pública y la convivencia, sí, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, tuviste una interpelación al el 28 ministro. de junio, sí. El 28 de junio el ministro se va sin el apoyo de la mayoría de la coalición. Exacto. No fue una interpelación más por ese motivo, porque esta vez sí no se va con el apoyo. Se va sin el apoyo, pero también en diputados era difícil pensar una interpelación al ministro del Interior, porque el ministro del Interior, sobre todo en aquel momento Heber, iba con esa aureola de que con toda su experiencia y su carpeta parlamentaria él podría sacar adelante cualquier tipo de cuestionamiento que le hiciera el Frente Amplio. Claro, ya venía de 4 por lo menos interpelaciones. Sí, en diputado, en Senado, con el tema había tenido por el caso Abasteciano, por el caso Marcet, había tenido por Catunazzi también. Sí, tenía por homicidios, obviamente, también. Tenía un bagaje. Como unos antecedentes que le eran favorables. Y sabemos que es un hábil declarante. Claro, claro. La foto creo que de esa tarde o de esa noche fue el ministro rodeado de un conjunto de uniformes, todos varones, y eso era la imagen de la seguridad pública para el gobierno, ¿no? Claramente con nulo apoyo más allá del Partido Nacional y algunos diputados del Partido Colorado. Recordemos que luego de eso, incluso ese mismo día, el diputado Subía ya le deja algunos cuestionamientos, el diputado Luz también, a la conducción del Ministerio del Interior. Y bueno, 2 meses después, el ministro debe renunciar
por los audios de la subsecretaria con el asesor presidencial y todo lo que sabemos, ¿no? La remoción de todas las jerarquías civiles del Ministerio del Interior, ministro, subsecretario, pero ya también se había ido el anterior director de Convivencia y Seguridad, y Santiago González, se había ido a Calabria también. Es decir, en Seguridad Pública no quedó nadie del elenco titular que arrancó. Ni siquiera el de Comunicación. Nadie. Exacto. Y eso me parece que también es un elemento que está presente ahora, porque para el año que viene seguramente vamos a estar debatiendo allanamientos, vamos a estar debatiendo el saldo social en materia de seguridad pública. Esos temas creo que son los principales de este año. Sebastián, ¿y cómo viste las discusiones parlamentarias que se dieron justamente? ¿Cómo fue el intercambio entre los legisladores? Tanto en discusiones de proyectos, en interpelaciones. Un año casi anterior a la campaña, con una campaña anticipada, ¿no? En diputados hay una realidad que es que la coalición no tiene tanta coordinación como se ve en el Senado. Claro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque aparte los posicionamientos, particularmente de Cabildo Abierto, se laudan con alguien que está en el Senado, que es el dirigente principal del partido, que es el senador Manini. Entonces, ese traslado, ese ida y vuelta, enlentece la toma de decisiones en muchos temas, pero sobre todo en aquellos que mencionamos, ¿no? La reforma previsional, estuvimos hablando de primero un conjunto de señalamientos de Cabildo que detuvieron la discusión casi 3 semanas. Luego de eso, el planteo del Partido Colorado decía, bueno, nosotros llevamos toda la reforma, pero contemplan los planteos de Cabildo Abierto, contemplen los del Partido Colorado también. Bueno, ahí se fue un mes de discusión. Entonces ahí, en ese escenario preelectoral, yo diría, o de campaña adelantada, la coalición en algunos temas logró salir bien planteada, ¿no? Con negociaciones, pero se sacaron los proyectos que tenían que sacar, particularmente la rendición de cuentas, la reforma. Ahora, en otras discusiones más políticas, más permanentes, ya no hay coalición, ¿no? Claramente lo que hay es, negociaciones puntuales, y en algunos proyectos que, si bien no están en los titulares, no lograron conseguir consenso como para sacarlo. Por ejemplo, el tema relacionado a la usura, el tema relacionado a los casinos online. Yo, por seguir los temas de la Comisión de Hacienda, son más que nada económicos, pero en muchos de esos temas no encontraron acuerdos, y o bien lo patearon para adelante o lograron sacar cosas muy, muy, muy cosméticas, muy, muy iniciales, ¿no? Después, en seguridad pública, eso lo sigue una comisión especial que se reúne cada 15 días, 2 veces por mes. Y bueno, ahí el trato es cordial, amable. Nosotros nos quedamos con el sabor amargo de que queríamos tener al ministro Martinelli por lo menos en fines de noviembre, principios de diciembre, y no fue posible. Aún así logramos sacar un proyecto interesante, votado por todos los partidos, que fue una iniciativa del diputado Blanco de Florida, Rodríguez Hunter, con respecto a la alerta AMBER, ¿no? Es una alerta temprana ante la desaparición de personas, y particularmente de menores, niños, niñas y adolescentes, que es como un protocolo de cancelación de las fronteras, sobre todo para evitar esas 24 horas traslados o secuestros o desaparición de personas. Eso se logró discutir bien. Nosotros, a partir de eso, hicimos un pedido de informes relacionado a la evolución de la cantidad de denuncias de personas desaparecidas. Bueno, ahí ya entraremos en la agenda de seguridad, pero en ese sentido, en algunas comisiones se pudo trabajar en línea de buscar consensos mayores, pero en definitiva la dinámica principal de este año ha sido la de una campaña electoral anticipada, y ya como mucha virulencia en algunos debates. Si vamos entrando justamente en temas de seguridad, mencionabas los allanamientos nocturnos, que es algo, decíamos al comienzo del programa, que vuelve a aparecer, ¿no? Ahora en campaña, porque ya estamos en definitiva, ¿no? Pensando en las próximas elecciones. Y esto se logra, ¿no? La coalición obtiene allí los 2/5, ¿no? de votos de la Asamblea General de respaldo para promover un plebiscito en 2024 para nuevamente, que la ciudadanía se pronuncie respecto a allanamientos nocturnos, sí o no. ¿Tú criticaste esta propuesta? ¿Por qué motivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, esta idea de habilitar allanamientos nocturnos no es nueva, sí, ¿no? Lo primero que nosotros decimos es que nada de lo que pueda desencadenarse a partir de habilitar allanamientos nocturnos,
ya sea a través de una ley interpretativa del artículo 11 de la Constitución o a través de una reforma constitucional de ese artículo 11, nada de esos temas va a resolver la grave situación de crisis de seguridad pública que vivimos hoy. Eso para empezar. Entonces lo vemos como una medida colocada de forma de un distractor de las reales problemáticas que se viven hoy en materia de inseguridad pública, que lo viven a cotidiano en nuestra población. En segundo lugar, esto no es una medida nueva. Ya estuvo presente habilitar allanamientos nocturnos en el plebiscito del 80 de los militares, que fue rechazado. También estuvo presente en el proyecto de la Rañaga de Vivir Sin Miedo, también fue rechazado. Y hubieron iniciativas legales desde el 2012 para adelante que tampoco prosperaron, incluso algunos del Frente Amplio. Entonces, como primer punto, esto es una discusión vieja. La semana pasada me preguntaban, ¿pero por qué usted dice que es la tercera o cuarta vez? Bueno, porque se reedita y se lo coloca como si fuera una solución mágica, y en realidad esto no va a tocar para nada la grave situación de seguridad que vivimos. Pero no puede aportar. Yo pienso que no. Es más, va a distraer de los reales puntos, porque vamos a pasar todo un año o 10 meses discutiendo si allanamientos nocturnos sí o no. A mí, si me lo dejás planteado arriba de la mesa como una iniciativa más, entre otras, y bueno, te puedo decir que dejaría incluso en libertad de acción, que cada uno lo procese y lo valide como entienda mejor y necesario. Ahora, nada de esto, nada vinculado a allanamientos nocturnos resolverá la situación de inseguridad que vivimos hoy, que es gravísima. ¿Genera riesgos el allanamiento nocturno? Genera riesgos para la policía, genera riesgos para los ciudadanos que pueden verse envueltos en un procedimiento que claramente es un procedimiento complejo. No tenemos de alguna manera tampoco protocolizado que las garantías para las personas que en caso que reciben un allanamiento, bueno, ¿qué pasa con sus bienes? Si hay roturas, si hay destrozos, bueno, que tenga garantías específicas acerca de que si entran los policías se conduzcan de buena manera. De todas maneras, Sebastián, eso lo que dice el oficialismo corre tanto para el día como para la noche, digo, esas preocupaciones, ¿no? Y también dicen, Camí decía, ¿no? El senador nacionalista, bueno, las garantías están dadas porque al igual que en el día se propone que sea con orden judicial. Con orden judicial, sin duda. Pero incluso en la propuesta de Camí, que es la que estamos hablando ahora, que es la que recibe, la decías tú, Sofía, que recibió las 71 firmas de diputados y senadores, es menos garantista incluso que la propuesta de Subía y de Luz, porque en la propuesta de la ley interpretativa que presentaron ellos a principios de octubre, se disponía de que para cada allanamiento tenía que estar presente el fiscal y el juez, y en esta no. Yo creo que se pierden garantías sobre todo para los efectivos policiales. Allí no va a estar el juez presente en caso de que esta reforma constitucional se apruebe. No está protocolizado el tratamiento de, por ejemplo, en Chile hace poco se acaba de aprobar una ley que dice que, bueno, que las cámaras corporales de los policías se incorporan como prueba para la conducta y el desarrollo del allanamiento. Todo eso acá no lo tenemos todavía. Y aparte, bueno, lo que se mencionaba, no es lo mismo hacer un allanamiento de día que de noche, hay mayores riesgos. Y aparte, un tercer elemento que no mencionamos al inicio: si mañana vienen a cualquiera de nuestras casas, ¿no?, de noche o a las 9 de la noche, el sol ya se puso, vienen con una orden que quieren registrar nuestro domicilio. Y si vos franqueás la habilitación de tu domicilio, la policía puede entrar, puede registrar. ¿Por qué? Porque el propietario del domicilio, el propietario del hogar permite, y ahí no hay ningún problema. Es decir, el allanamiento nocturno, cuando se tiene que procesar mediante una orden judicial, mediante una disposición de un equipo táctico para ingresar, incluso a veces por la fuerza, es porque tiene una convicción de que va a encontrar algo que va a abastecer al proceso de fiscalía, ¿no? Va a encontrar evidencia, va a encontrar algún tipo de elemento que se incorpore como prueba. Es decir, tampoco es que los allanamientos se hacen para agarrar ladrones o para agarrar narcotraficantes. Eso es una eventualidad. Por eso nosotros estamos estudiando incluso sacar algunos pedidos de informe esta semana relacionados de cuántos allanamientos nocturnos estaríamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuántos ante necesidades se espera hasta que el sol sale,
¿no? Y se hacen a primera hora de la mañana. Para hacer esas preguntas, pero un poco dimensionar el problema de lo que estamos hablando, ¿no? También tener en cuenta cuántos allanamientos diurnos se hacen y cuántos arrojan resultados. Claro. Y por último, con respecto a este tema, todos lo han dicho, incluso sus promotores, que está direccionado a tratar de combatir el microtráfico. Sí. Y en realidad eso es como tratar de tapar una represa con una gotera, ¿no? Como si fuera una gotera, y en realidad no es ese el procedimiento, porque acá estamos hablando de que ingresa muchísima más droga en el país en los últimos años, no solo porque en la región se está produciendo más, sino porque el Uruguay, a partir de disposiciones de este propio gobierno, se ha reducido la percepción de riesgo y los controles aduaneros, portuarios, aéreos, carreteros, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los argumentos que dan es que en la noche se dan ciertos movimientos también, que en los lugares que son bocas, al saber que están en el ojo de la tormenta, aprovechan y se mueven y trasladan la droga. Pero en ningún caso, Diego, una boca maneja una cantidad de estupefacientes, digamos, utilicemos ese término, que pueda decir, bueno, aquí desbaratamos una banda, porque en realidad incluso los grupos medios manejan varias cantidades de bocas y lo que pasa en una automáticamente se reproduce en otra. Estamos hablando de qué, de cuál es la dimensión del problema que se estaría atacando relacionado al microtráfico con allanamientos nocturnos exitosos. Porque aparte hay otro tema que tampoco lo estamos mencionando, que es que el allanamiento es el resultado final de un proceso de inteligencia de recolección de información. ¿Cuál es la diferencia si se recolecta la información por parte de la policía o de la fiscalía, hacer el allanamiento a las 8 de la mañana o a las 7? Es decir, creo que hay un montón de temas que estaría bueno analizarlos en detenimiento. Y lamentablemente lo que vamos a pasar seguramente un año es, bueno, quién en sobra o no, quién está a favor o quién está en contra. Reitero, yo incluso dejaría en libertad de acción. El Frente no ha discutido esto. En el programa del Frente, en materia de seguridad pública, no hay una disposición específica relacionada a los allanamientos, pero tampoco está en la famosa estrategia de seguridad integral de Sanjurjo, en las 16 medidas que con bombo y platillo se aprobaron, primero con un documento preliminar en marzo y luego con un documento definitivo en julio. Nadie hablaba de allanamientos nocturnos, ni siquiera Sanjurjo, que ahora sale diciendo es una herramienta importante y necesaria. Bueno, pero no lo hablaron en la interpartidaria. Se consiguió 72 firmas. ¿Por qué no lo ponen a consideración del Parlamento y lo sacan ya si es una herramienta tan necesaria y tan valiosa para combatir el microtráfico? Porque estamos hablando de que esto se aprobaría a partir ¿de cuándo? Del 2025. Exacto. Entonces, 2024. Otra vez tiene una absoluta desbalance entre la situación de seguridad pública dramática que se está viviendo hoy y la el supuesto impacto de aprobar esta medida. ¿Vos tampoco lo ves viable en esto que planteaba su guía de que esté el fiscal o el juez presente? Me parece, en primer lugar, incluso hasta más honesto el planteo. Porque nosotros con su guía estamos en las antípodas, ideológicamente hablando. He debatido algunas veces con él. Claramente no tenemos punto de contacto casi que en ningún aspecto relacionado a seguridad. Pero lo veo más honesto porque plantea en la última línea de la exposición de motivos, lo tengo por acá, de su proyecto, el que firma con el diputado Luz, habla de una grave crisis en materia de seguridad y narcotráfico. Bueno, asumimos que hay un diagnóstico compartido. Segundo, él lo que dice es, si es tan importante, aprobémoslo ya, para que se aplique a partir del mes que viene, o dentro de 30 días. Tercero, le da una garantía que para mi modo de ver haría colapsar cualquier procedimiento de estas características, que para cada allanamiento tiene que estar presente el fiscal y el juez. Muchas veces un fiscal no puede estar presente. Está tapado de laburo. Está tapado de trabajo. Es muy difícil que para cada allanamiento esté el fiscal y el juez. Bueno, pero también eso desencadenaría un proceso de mayor fortalecimiento de recursos en fiscalía, en el Poder Judicial, que me parece que es una discusión que está presente, pero que ha sido muy
tomada muy tangencialmente en estos últimos años, que es la permanente retaseo de recursos mediante las rendiciones de cuenta a la Administración de la Justicia y particularmente a la Fiscalía General de la Nación. Sebastián, y si pensamos justamente, ¿no? Ahora hablábamos de Heber no está más, ahora está Martinelli, tenemos esta estrategia, ¿no? Lo mencionado por Sanjurjo. Venimos de un fin de semana ahora con 8 homicidios, en algunos casos, bueno, de nuevo, ¿no? Con algunas particularidades, ¿no? Un dedo arrancado, una mujer que aparece sin pelo, bueno, todos estos signos, no vuelven a aparecer las posibles bandas. ¿Ves alguna perspectiva de que con Martinelli cambie un poco el rumbo del ministerio? No. Y la verdad, Sofía, es horrible en lo que estamos expuestos los que hacemos el seguimiento del tema de seguridad, que estamos contando muertes violentas, ¿no? Yo venía escuchando, aparentemente serían 9 los asesinatos este fin de semana. El periodista Gabriel Pereira mencionaba un posible 9º. Es decir, estamos hablando de que vamos a terminar este año con más homicidios y muertes violentas que en el 2022. Ese fue el tema de la interpelación. En el 2022 ya habían aumentado un 25% con respecto al 21. Ahora vamos a tener más homicidios en el 23 que en el 22, pero también aumentaron otros elementos conexos que pueden hablar de posibles homicidios. Muertes dudosas, ¿no? Eso se sigue a través de Fiscalía. Realmente hay un aumento importante de cómo se contabilizan las muertes dudosas, que pueden hacer muchos homicidios. Uh-huh. Y además desapariciones de personas. 21, 22 y 23 viene año tras año aumentando no solo las denuncias, sino la diferencia entre las denuncias y los aclarados. Porque de repente hay 3.000 denuncias de personas desaparecidas, pero aparecen 2.950. Bueno, ese piquito de personas que está quedando, de personas que no se tienen registro, estamos hablando terriblemente, ¿no? Porque son denuncias de familias que pierden un ser querido y no tienen más noticia. Bueno, también está aumentando, se los digo acá, el 2021, el 2022, y también va a terminar con un aumento en el 2023. Entonces estaríamos hablando de que este es uno de los años más violentos del inicio de este gobierno. Y han pasado 3 ministros ahora con Martinelli, y no se le ve un cambio de impronta, de decir, bueno, a ver, por lo menos que salga y hable y diga, vamos a ir por acá este último año. No sabemos cuáles son los lineamientos del Ministerio del Interior el último año en materia de seguridad pública, el último año de este gobierno. ¿Por qué? Porque Martinelli ha optado por una estrategia distinta a la de Heber, prefiere no salir a hablar. Algunos movimientos a nivel de jerarquías policiales que se han hecho tampoco han sido demasiado analizados. Entonces, cada ministro que ha venido viene y trae a sus jerarcas. Entonces, es imposible que la continuidad de un equipo de trabajo a nivel de las jerarquías policiales, sobre todo en Montevideo, las jefaturas las seccionales más pesadas, algunos lugares de Canelones que tienen mucho impacto el tema del microtráfico, pero también muertes violentas, etcétera. Cada ministro ha traído su equipo, y eso no termina de alterar una situación que semana a semana vemos ya con un grado de naturalización muy, muy jodido, ¿no? Balaceras, gurises que no tienen nada que ver y una bala perdida le pega, han cerrado policlínicas porque no pueden ir al barrio, se cerró hace 3 días el Sacude. Sí. O sea, ya estamos en un grado de deterioro de la convivencia ciudadana muy, muy complicado, que va a ser difícil volver atrás. Ahí el ministerio lo que está celebrando, bueno, no sé si celebrando o haciéndose eco, es no nos vamos de esos barrios, estamos presentes en esos barrios. Por ejemplo, lo que pasó en Villa Española, el ministerio asegura, bueno, estamos acá, estamos con los operativos de saturación, estamos presentes en Casaballe, en desarrollo de policlínica. Esa viene siendo parte de la estrategia. De decir, bueno, estamos con estos operativos. Sí, está bien, Diego, pero si hay presencia del Estado y sobre todo de fuerzas de seguridad del Estado, como es la Policía Nacional o la Policía de Montevideo, que estén presentes en esos territorios y que en esos territorios siga estando una situación muy compleja de la seguridad pública, habla de que las fuerzas de seguridad del Estado no están logrando derrotar o generarle tranquilidad a la gente que vive en esos barrios, para empezar, que trabaja en esos barrios, o además
que no logran ir a la raíz de los conflictos y tratar de reducir las tensiones que de alguna manera están impactando en el día a día de miles de compatriotas. Entonces, esa discusión acerca de la presencia o no del Estado también refiere a de que nosotros cuestionamos no que la policía había dejado de entrar a ciertos barrios, que esas son denuncias que nos llegan a nosotros también, sino que el aparato más social del Estado, a partir del MIDES, de los OCAT, lo que tiene que ver con Jóvenes en Red, diferentes y muy variados programas que existían durante la época de los gobiernos del Frente Amplio, fueron atenuándose, y eso fue lo que redujo la presencia del Estado, no la mano derecha, no la mano dura, sino la mano, lo decía Bourdieu, ¿no? La mano izquierda del Estado, los que tratan de ayudar, las políticas sociales, de implementar políticas específicas para los sectores más desfavorecidos. Esa fue la reducción de la presencia estatal en muchos barrios, y claramente el ir con operativos de allanamientos masivos, saturaciones, etcétera. Bueno, sí, lo han dicho incluso la gente que vive ahí, ¿no? El propio alcalde del municipio sí, se mejora la situación 2 o 3 días, una semana, pero luego se va el operativo y todo es igual. Sebastián, si pasamos del Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa, hiciste un pedido de informe justamente al ministro Javier García por el viaje a la Antártida del presidente de la República. ¿Cuáles son allí, tus preocupaciones? ¿Cuáles son las preguntas? Primero, muy sorprendido con todo el revuelo que se armó, porque la verdad, pedidos de informe, los legisladores es una de las cosas que más hacemos, salen, no sé, una de las herramientas que más... miles de pedidos de informe por año. Y los legisladores incluso hacemos también sabiendo que la información no va a venir automáticamente, puede demorar 3 meses. Yo tuve un pedido de informe a la UTE que tuvo más de 1 año para responderme, con una situación bastante complicada, otro día lo hablaremos, pero me impactó que incluso el propio ministro dijera, le voy a responder al diputado desde el 2005 para adelante. Yo le pregunté una cosa muy puntual, porque sí, me constaba que me había llegado que el presidente había ido acompañado de sus hijos, pero también sus hijos habían llevado acompañante. Entonces, bueno, ya ahí evitemos también cualquier tipo de especulaciones y le preguntamos al ministro. El Instituto Antártico Uruguayo depende ahí del organigrama del Ministerio de Defensa. Este viaje se organiza desde el Ministerio de Defensa, entonces era ahí que teníamos que hacer el pedido de informe. ¿Te cuestionó también el presidente de la República? Bueno, está bien, yo qué sé. La verdad... Disculpe, Rey Luis, le contestaste. Le puse eso porque en definitiva es como que le tenemos que preguntar a las autoridades del Poder Ejecutivo qué es lo que les parece bien y qué es lo que no les parece bien. Eso es una constante no solo del presidente, sino de toda la oposición, de todo el oficialismo, que califican el accionar del Frente Amplio, ¿no? Al principio nos decían, bueno, este no es el nivel del Frente Amplio que esperábamos. No sé qué esperaban cuando el Frente Amplio fue 15 años oficialismo y nos costó muchísimo volver a ser oposición. Porque esa práctica claro, es una transición fuerte. Brusca, ¿no? Es una cosa, la lógica de trabajo siendo oficialismo, y otra cosa absolutamente distinta, ser oposición. Bueno, eso costó pila. Pero aparte el oficialismo nos calificaba, no esperábamos esto, en realidad no sé de dónde venía esa insistencia en calificar el trabajo de oposición del Frente Amplio. Pero segundo, luego se instala esa idea de estas cosas siempre son el palo en la rueda. En realidad lo que nosotros hacemos es pedir información. Si no le hubieran dado una respuesta, no se hubiera generado toda esta laraca que se generó, y quedaba ahí. Ahora, que un ministro de Defensa instruya a alguien para que le responda un pedido de informe a un legislador del 2005 hasta adelante, o sea, es una pérdida de tiempo enorme. Me puede interesar quién fue a la Antártida del 2005 hasta el 2019, pero no fue eso lo que le pregunté. Ahí otra vez vemos al ministro de Defensa, nada más y nada menos, ¿no? La máxima autoridad y el enlace del Poder Ejecutivo con la Fuerza Armada, haciendo política partidaria, él, desde su posición, con respecto a un pedido de informe de la oposición política o de un legislador de la oposición. Hay una desproporción entre la respuesta y la medida o el planteo que se hizo con el pedido de informe, que evidencia que había un mal humor o una incomodidad importante. Bueno, esto que decís justamente debemos al ministro haciendo campaña. Te queríamos consultar por el caso del presidente de la República, ¿no? Porque esto también fue algo que marcaste y que ha salido ahora por distintas voces de la oposición. ¿Cuál está siendo el rol ahora de la calle Pou respecto a la campaña electoral, ¿no? Si ya se está inmiscuyendo, si corresponde, si no. El presidente va a jugar al borde.
Creo que eso tampoco es una cuestión nueva. Todos los presidentes, cuando se ven interpelados en la campaña electoral, juegan al borde de lo que establece el artículo 77 de la Constitución, que es que están inhibidos de hacer campaña. Ahora, el presidente también va a jugar muy fuerte. ¿Por qué? Porque va a defender su reforma de la ley previsional, de la seguridad social, y va a estar presente cuando el año que viene el debate sobre la reforma y el plebiscito, la juntada de firmas, se vuelva como mucho más intenso. Ese va a ser el tema en el que crees que va a estar más presente. Creo que va, y a partir de ahí, porque el tema de la seguridad social es realmente, el aprendizaje que tuvimos en el primer semestre fue muy rico, porque en la seguridad social entra todo, entra desde la demografía, la estructura de edades de la sociedad uruguaya, la estructura de género relacionada a los salarios, relacionada a las trayectorias laborales, el tema de los seguros, el tema de las enfermedades laborales, multidisciplinario por completo. A partir de ahí puede salir hablando de política laboral, puede salir hablando de la SAFAP, puede salir hablando de las jubilaciones, puede salir hablando de la situación del subempleo, del coronavirus, va a salir hablando de todo. ¿Por qué? Porque la seguridad social es como un tema absolutamente multidisciplinario y en donde intervienen muchas áreas de política pública. Bueno, de hecho ya le pidió al Frente Amplio que se pronunciara, ¿no? Sí, respecto a lo que iba a hacer. sobre el tema impuestos también, ¿no? Ya ha estado presente ese tema. Yo creo que el presidente va a jugar en ese borde, se va a sentir interpelado él en algunas de las medidas y algunos de los tópicos que se van a discutir en la campaña. Y yo creo que también la calle va a dejar sentado algunos temas para la campaña que viene, porque si bien él ahora no es candidato, claramente hay un sector del Partido Nacional que ya le dice, el propio García lo ha dicho, ¿no? Que quiere que sea el presidente del directorio del Partido Nacional para que sea esa su plataforma de despegue para la campaña del 2029. Yo creo que están como poniendo la carreta delante de los bueyes, están bastante apresurados, pero yo creo que el presidente está mirando no solo esta campaña, sino lo que va a venir en el próximo periodo de gobierno, y le interesa demasiado, bastante. Creo que algunas de sus actitudes le incomodan a algunos de los precandidatos del oficialismo y particularmente del Partido Nacional, ¿no? Porque que el presidente salga por un lado y los precandidatos tengan que bajar un poco el tono o salir por otro, bueno, los deja un poquito en falsa escuadra, y eso es una dinámica que veremos cómo se proyecta ya más en el entorno en la interna, mayo-junio, pero también en la previa de la primera vuelta de octubre. ¿Cómo te imaginas la campaña, y sobre todo la campaña pensando en que hay 3 plebiscitos, ¿no? Sí. Sí, posiblemente un cuarto también. Bien. Con el tema Uruguay libre, ¿no? Es cierto. Bueno, a ver, las propuestas de reformas constitucionales históricamente han tenido desde la década de los 90, ¿no? Desde el 89, aquel plebiscito que ganaron los jubilados de colocar el reajuste de las jubilaciones por índice medio salario, tienen la capacidad de cruzar y atravesar la dinámica interna de los partidos. A veces no es completa el alineamiento de un partido con una propuesta de reforma constitucional. Recuerdo la que más estudiamos en su momento, la reforma del agua del 2004, obtuvo mucho más apoyo que el victorioso Frente Amplio en ese octubre del 2004, obtuvo un 64%, y la apoyó una parte del Partido Nacional también. El Frente Amplio ese día ganó con 51%, digamos. Entonces, van a haber dinámicas separadas de los alineamientos estrictamente partidarios. Dependen también de cómo la población perciba la urgencia de esos temas. Yo creo que ahí claramente los 2 ejes que van a estar más presentes, creo yo, va a ser el de la reforma a la seguridad social, pero también el de la deuda justa de Cabildo Abierto, porque evidentemente hay una cantidad enorme de hogares uruguayos y de ciudadanos y ciudadanas con problemas de endeudamiento, con problemas de estar en el clearing, endeudamiento privado, y pueden ver que esto en algún caso les puede mejorar la vida, digamos. Yo creo que eso ya es más discutible, pero pueden ver que eso es una cosa importante de acompañar. Igualmente veremos si juntan las firmas, ¿no? Porque juntar firmas en enero y febrero, nosotros lo hicimos durante la LUC, el PIT-CNT, FUCBAN, la ONASPU, pero también el Frente Amplio, y sobre todo el Frente Amplio en el interior del país. Juntar firmas en ese contexto es bien complicado, ¿no? A veces las firmas están, pero tiene que haber un dispositivo que vaya a juntar y a recolectar esa firma, a veces casa por casa, y sobre todo faltando un mes, cuando empezás a ver que te faltan firmas y te falta tiempo, casi que una por día tenés que ir a buscar a la casa, digamos, porque te llaman, porque quiere firmar pero no puede salir.
Yo creo que ahí hay un tema importante de los plebiscitos en cómo se resuelve la recolección de firmas inicial. Luego será el momento de los partidos de decir, bueno, cómo presentan su propuesta de la reforma acompañado de la propuesta política en general, su programa, el Frente Amplio en su programa, en el caso de la reforma de la Seguridad Social, ya definido incluso por un plenario nacional en octubre que si le toca hacer gobierno va a impulsar la vía de un diálogo social, un diálogo, aparte de tratar de ir a un diálogo institucionalizado, que es una parte que muchas veces la gente no o los medios no levantaron mucho, que es que haya un diálogo permanente en materia de seguridad social, ¿no? Y no solamente tripartita, no es solamente empresarios, trabajadores y Estado. Acá hay mucha gente más que puede y debe opinar y debe tener parte en esa mesa y en esos diálogos relacionados nada más y nada menos que la seguridad social, como los trabajadores independientes, la academia, los organismos especializados en trabajo, etcétera. Ahí me da la impresión, y termino con esto, que el Frente Amplio tiene un proceso de discusión interesante por su programa, porque para elaborar el programa, aquello que terminamos levantando la mano y votando en el Congreso, hubo un año de trabajo a nivel de las coordinadoras, los comités, los sectores, en la Unidad Nacional de Programa, que viene discutiendo muchas áreas y muchos temas de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, si el Frente Amplio logra desplegar esa cantidad de gente, esa militancia en el territorio, decir, bueno, nosotros para este tema tenemos de repente estas inclinaciones o estas propuestas, yo creo que el Frente ahí tiene una capacidad de movilización que ojalá sea importante a nivel nacional, no solamente sea centralizado a nivel de las capitales, no solo Montevideo y zona metropolitana, sino no solo las cabeceras departamentales, sino bueno, los pueblos más pequeños, donde haya siempre brigadas presentes con apoyo de la comunicación y la propaganda del Frente, que logre instalar que es necesario ir hacia un nuevo pacto social, ¿no? Que el uruguayo y la uruguaya se merecen vivir mejor de lo que hemos vivido, que hemos tenido 5 años muy traumáticos, con mucha división, y que nos merecemos, porque tenemos las herramientas, somos un país chiquito, somos un país que no tiene grandes fracturas a nivel geográfico, a nivel cultural, que nos merecemos tener un plan o un proceso de desarrollo distinto al que vivimos en los últimos 4 años, ¿no? Sebastián Valdomir, diputado Frente Amplista, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación, los escucho siempre y espero que el año que viene vuelvan con las pilas recargadas, y un saludo para ustedes y la audiencia y sus familias. Muchas gracias. Sebastián.